Me apartaron del encuadre con una sonrisa educada y un «luego hacemos otra». El flash cayó, y mi lugar quedó ocupado por una maceta. Nadie gritó cuando apareció la foto vieja, solo leyeron quién pagó la cámara. Y ahí, sin pedir perdón, el poder cambió de manos. Before we continue, please subscribe to the channel and let us know where you're listening from in the comments. Mi nombre es Julián, tengo 71 años, y esto fue lo que ocurrió de verdad. La sala estaba llena, pero el sonido más fuerte no venía de las risas ni de los cubiertos golpeando los platos. Era el clic repetitivo de la cámara. Flash. Pausa. Otro flash. La voz de mi hijo, firme pero impersonal. Vamos, todos juntos. Tío Luis, acércate. Clara, ponte aquí. Yo me quedé donde estaba, al borde del marco. Literal. No había una palabra directa hacia mí. Nadie me empujó. Nadie me miró. Pero cuando mi nuera me susurró, «Papá, si quieres, tomo una contigo después», supe que no era un olvido. Era una decisión, una eliminación educada. Me paré derecho, las manos cruzadas detrás de la espalda, los labios apretados, como un guardia de museo junto a un cuadro que ya nadie observa. El resto de la familia sonreía, aplaudía, algunos bromeaban. Nadie notó el hueco que no llené. Nadie, salvo yo. Habíamos alquilado una casa rural cerca de Cuenca, el tipo de lugar donde las paredes huelen a leña antigua y las sábanas aún tienen bordados con iniciales. Mi hijo organizó todo, desde el grupo de WhatsApp hasta el menú. Se notaba que quería ser el centro. Su cumpleaños número 45, y parecía que estrenaba un trono. Yo solo traía un pastel casero de nuez y canela, envuelto con cinta, como lo hacía su madre en paz descanse. Pero ese pastel nunca llegó a la mesa. Se quedó en la encimera, tapado, ignorado. Como yo. No hubo palabras duras, solo gestos minúsculos, una silla no puesta, una conversación interrumpida cuando me acercaba, una risa contenida cuando pedí si necesitaban ayuda con las fotos. Y esa cámara, esa maldita cámara negra con la correa gris gastada. La reconocí al instante. Me senté en la terraza, solo, con vista a la sierra. El aire era frío, pero no tanto como el silencio que me envolvía. Pensé en otras reuniones, en otras fotos, y entendí algo que me dolió más que la exclusión. Esto no era nuevo, solo era la primera vez que se hacía a plena luz. Años atrás, en Navidad, en cumpleaños, en bautizos, siempre había algo. Yo era quien tomaba la foto, no quien aparecía. Yo era quien cargaba los regalos, no quien los entregaba. Siempre cerca, pero nunca dentro. Un hombre invisible con nombre y DNI. Recordé una imagen en particular, la primera foto que tomamos en esa misma cámara. Mi hijo, su esposa, el recién nacido en brazos. Todos sentados en la vieja mesa del comedor de casa, con mantel de flores y un cartel que decía «Bienvenido, Martín». Y detrás de la cámara, yo. Había vendido mi bicicleta antigua aquel diciembre para poder comprar esa cámara. Sony, modelo 2011, zoom manual, cuerpo resistente. Me lo recomendó un compañero del ayuntamiento. La compré en 2 pagos, con el aguinaldo partido por la mitad. Mi hijo nunca lo supo. O quizás sí, pero lo olvidó. Volví a mirar hacia dentro de la casa. Seguían tomándose fotos. Las risas sonaban más falsas ahora. Me levanté. Entré. Nadie giró la cabeza. El pastel seguía ahí, como si esperara su momento. Pasé junto a ellos sin interrumpir. Tomé un vaso de agua. Y la cámara, esa cámara que tanto conocía. No dije nada. Solo observé cómo la sujetaba mi hijo. Con orgullo, como si siempre hubiera sido suya. Volví a salir al porche, con el vaso en la mano. El sol caía sobre los tejados, tiñendo todo con ese tono cálido que solo tiene la tarde en los pueblos manchegos. El viento movía las cortinas como si quisieran decir algo. Pero nada se decía. Ni una palabra para mí. Ni una silla. Y sin embargo, ahí estaba la cámara. La misma por la que trabajé 3 turnos aquel diciembre. No pude evitarlo. El cuerpo me pedía recordarlo todo. Aquel año Martín estaba por nacer. Mi hijo acababa de mudarse a un piso pequeño con su mujer, en Valencia. Estaban asustados. No sabían si podrían afrontar los gastos. Me llamaban casi a diario con dudas, con miedos. Yo no tenía mucho, pero tenía algo que ellos no: la voluntad de sacrificio.
Vendí mi bicicleta de carreras, esa que guardaba desde los tiempos en que aún podía correr 20 kilómetros sin que me doliera la rodilla. También renuncié a mis vacaciones ese año. Trabajé más horas en el archivo del ayuntamiento. Reordené estanterías, digitalicé actas antiguas, revisé folios que nadie quería tocar. Y con eso compré la cámara. Para que capten cada momento, dije. Ellos se emocionaron. Mi hijo me dio un abrazo fuerte. Su mujer lloró. Me dijeron que esa cámara guardaría los recuerdos más importantes de su nueva familia. Y así fue. Años enteros documentados con ella. Fotos de Martín gateando, de los Reyes Magos en la plaza, de las vacaciones en la playa, de las primeras notas en la escuela. Todas esas imágenes existen porque esa cámara existió. Y esa cámara existe porque yo la pagué. Ahora, mi hijo la sostenía como si siempre hubiera sido suya, como si él mismo hubiera dado forma al tiempo, como si pudiera reescribir la historia, borrando los nombres que no le convienen, incluido el mío. No sentí rabia, no sentí deseos de gritar, no me hervía la sangre. Era peor que eso. Sentí esa presión sorda en el pecho, esa que se instala como un ladrillo húmedo, como si te enterraran en vida, pero con flores encima. Entré en la cocina buscando un poco de aire, aunque fuera denso y con olor a pan quemado. Mi cuñada cocinaba con una de mis hijas. Me vieron y desviaron la mirada, incómodas. Les pregunté si querían ayuda, solo por educación. «Está todo controlado, Julián. Tú relájate», me dijo ella, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lo entendí. Yo era un invitado, no de honor, de compromiso. Volví a la sala. En ese momento, mi hijo pasaba las fotos al portátil. Alguien bromeó con poner una de esas en el grupo familiar. «¿Y papá?», preguntó mi nieta menor, mirando la pantalla. Un silencio breve. Mi hijo respondió rápido. «Estaba afuera, cielo». Quiso descansar un poco. No fue una mentira cruel. Fue peor. Fue una mentira cómoda. Y todos la aceptaron. Nadie más preguntó. Me senté en una esquina, cerca del perchero. Desde ahí observé. Vi cómo mi hijo se mostraba seguro, cómo su mujer lo miraba con esa admiración aprendida. Vi cómo mis hermanos hablaban de política, cómo mis sobrinos discutían sobre el fútbol y el Real Madrid. Y vi cómo mi historia se diluía. Se convertía en una nota al pie. Pensé en mi esposa, en cómo ella siempre me decía: «Julián, los gestos pequeños sostienen las casas». Ella lo sabía. Ella me vio ceder, renunciar, ceder otra vez. Ella sabía que no era el tipo de padre que gritaba, ni el que pegaba golpes sobre la mesa. Yo sostenía desde la sombra, pero cuando la sombra se alarga demasiado, uno desaparece. Me levanté, caminé hacia la habitación donde me alojaba, cerré la puerta sin hacer ruido, y abrí el cajón donde había guardado una cosa vieja, casi olvidada. Una copia impresa de la primera foto que se tomó con esa cámara. Mi hijo, su esposa, y un cartel hecho a mano que decía: «Bienvenido, Martín». Y en una esquina, escrita con mi letra: «Sony DSC W530, comprada diciembre 2011, notaría 17, folio RP 2024, OULS 873». La historia estaba ahí. Yo estaba ahí. Tal vez no en la imagen, pero sí en lo que la hizo posible. Sostuve esa foto largo rato. No por nostalgia, por confirmación. No estaba loco. No era un resentido. No buscaba aplausos. Solo quería que se recordara la verdad. Y ahora tenía la prueba. No en la cámara, en la memoria. Y la memoria, cuando se activa, no hay quien la detenga. La foto seguía en mis manos cuando escuché los pasos. Pasos suaves, ligeros, curiosos. Era Martina, mi nieta mayor. 14 años. Siempre tan parecida a su abuela, en el brillo de los ojos, en la forma de hacer preguntas sin necesidad de hablar. «Abuelo, ¿estás bien?». Me guardé la foto en el bolsillo del pantalón. Le sonreí. «Sí, mi niña. Solo necesitaba un momento». Ella asintió, pero no se fue. Se quedó de pie en la puerta. «¿Por qué no estás en ninguna foto hoy?». Su pregunta fue directa, como un disparo de aire limpio. Le respondí con calma. «A veces, las personas prefieren recordar lo que les conviene». Ella frunció el ceño, sin entender del todo, y antes de que pudiera seguir preguntando, cambié de tema. «¿Quieres ayudarme a traer el pastel?». Sus ojos se iluminaron. Asintió con entusiasmo.
En la cocina, levanté la tapa de aluminio del pastel de nuez. El olor seguía ahí, ese aroma dulce que abría los recuerdos como una llave antigua. Martina se acercó. ¿Este lo hiciste tú? Sí, como los que hacía tu abuela en los cumpleaños. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego, bajito. Papá no dejó que lo sirvieran. Dijo que no hacía falta, que ya había muchos postres. Lo dijo con culpa, como si fuera ella quien había negado algo sagrado. La miré a los ojos. No te preocupes, hija. No hace falta imponer los sabores. Solo hay que dejarlos cerca. Y el que tenga memoria, vendrá por ellos. Ella sonrió. Esa fue la primera grieta. El primer indicio de que la historia no estaba del todo perdida. Volvimos al comedor. Martina cargó el pastel con cuidado, como si llevara una reliquia. Lo colocó sobre la mesa, sin pedir permiso. Nadie dijo nada. Nadie protestó, pero todos lo vieron. Mi hijo también. Sus ojos se cruzaron con los míos apenas un instante, y en ese cruce, algo tembló. No mucho, pero tembló. Más tarde, cuando todos estaban dispersos entre la sobremesa y los cafés, regresé al salón donde él pasaba las fotos a su ordenador. La cámara estaba allí, sobre la mesa. La toqué con suavidad, como si fuera una cosa viva. El cuero de la correa aún tenía las marcas del uso. Cerré los ojos un momento. Recordé cómo la envolvieron cuando la compré. El dependiente de la tienda en la calle Jorge Juan, en Valencia, la metió en una bolsa sencilla, pero me regaló un pequeño trípode. Para capturar mejor los recuerdos, me dijo. Ahora, esos recuerdos estaban ahí, en la pantalla del ordenador. Vi una foto reciente. Todos de pie, junto al limonero del jardín, riendo. Y el espacio donde yo debería estar era ocupado por un macetero. Literal. Un macetero grande, con flores rojas. Mi espacio. Mi lugar. Cubierto por una planta. No dije nada. No toqué nada. Solo deslicé mi mano al bolsillo, saqué la foto vieja, la coloqué al lado de la cámara. Y me fui. No con rabia. Con método. Con intención. Porque hay objetos que recuerdan mejor que las personas. Y a veces basta con dejarlos a la vista. Martina fue la primera en verla. ¿Y esta foto? Su voz fue clara, nítida, como el chasquido de una rama seca. Mi hijo giró, la tomó con rapidez, la miró con atención, y luego la expresión le cambió. Pasó de la indiferencia a una especie de confusión, a una incomodidad visible. Su mujer se acercó. ¿Qué es eso? Él no respondió. Solo la miró otra vez. Volvió la foto. Leyó mi nota al reverso. Sony DSC 9530. Comprada diciembre 2011. Notaría 17. Folio RP 2024. Ainles 873. Ella frunció el ceño. ¿Esa no era la cámara que tenías desde siempre? Él no supo qué decir. En ese silencio nació otra grieta. Una más grande. Una que ya no podía cerrarse tan fácil. La verdad no golpea. No grita. No empuja. Solo aparece. Y se queda. Como la tinta de esa nota. Como el peso del nombre que lleva quien recuerda. La tarde se deslizaba hacia la noche. Y con ella, el calor del día comenzaba a evaporarse. Las luces interiores encendían pequeños círculos cálidos en cada rincón de la casa rural, pero yo no necesitaba ninguna lámpara para ver con claridad lo que había comenzado a cambiar. La foto seguía sobre la mesa, al lado de la cámara. Nadie la había tocado desde que mi hijo leyó esa nota al reverso. Pero ahora todos sabían que estaba ahí. Martina la había visto, su madre la había leído, y varios de los más jóvenes ya habían empezado a preguntar, ¿quién escribió esto? ¿Qué significa lo del folio? ¿Esta cámara es tuya, abuelo? Yo no respondí. No hacía falta. Fui a mi habitación. Saqué una carpeta vieja, la misma donde guardaba papeles importantes desde hace décadas. Dentro, todavía en su funda de plástico ligeramente amarillenta, estaba el recibo de la compra de aquella cámara. Tienda Fotozoom, Valencia. Fecha: 17 de diciembre de 2011. Método de pago: efectivo. Comprador: Julián R. Morales. DNI: 12.765.83L. Precio: 149 euros. Incluía memoria SD y funda. Recordaba bien ese día. Había salido del trabajo más tarde de lo habitual. Caminé desde el ayuntamiento hasta la tienda con un nudo en el estómago. No por la compra en sí, sino por lo que implicaba.
Era el mes más difícil del año. Las facturas se apilaban, la casa estaba fría por la calefacción racionada, y yo no había comprado ni una sola prenda para mí en 2 inviernos. Pero quería regalarles algo que durara, algo que los acompañara más allá de ese diciembre. Y elegí esa cámara, no para tenerla yo, sino para que ellos pudieran crear recuerdos. Ahora, esos recuerdos me habían borrado. Tomé el recibo, lo metí en un sobre, y salí al comedor. Mis hijos estaban aún sentados. Las conversaciones eran menos animadas. Había una tensión suave en el ambiente, como si todos esperaran que algo ocurriera. Yo no hablé. Caminé hasta la mesa, coloqué el sobre al lado de la cámara y regresé a mi silla en la esquina. Nadie me detuvo. Martina fue la primera en acercarse. Abrió el sobre con cuidado. Sacó el recibo. Leyó. Y luego lo sostuvo en alto. «Papá, esto está a nombre del abuelo». Mi hijo tragó saliva. Se incorporó un poco, incómodo. «Sí. Bueno, claro. Él la compró, pero me la regaló». Silencio. Uno verdadero. No de respeto, de duda. Alguien, mi sobrino Ernesto, preguntó con tono bajo. «¿Y nunca dijiste nada, Julián?» Negué con la cabeza. Nunca hizo falta. Eso fue todo. Pero ese «nunca hizo falta» retumbó como un eco. Porque de pronto, todos entendieron. Entendieron por qué la cámara estaba ahí, por qué mi nombre estaba escrito detrás de la foto, por qué mi nieta preguntaba y su madre callaba, por qué el pastel seguía entero mientras las risas se habían vuelto breves y artificiales. Mi hijo miró la cámara con una mezcla de vergüenza y desconcierto. La tocó, pero no la levantó, como si al hacerlo confirmara algo que prefería ignorar. «¿Por qué no dijiste nada antes?», preguntó sin levantar la voz. «Porque no compré esa cámara para que me recordaran. La compré para que ustedes no olvidaran entre sí». Sus ojos se humedecieron. Apenas, como si luchara por sostener una postura que se derrumbaba por dentro. No dije más. Me levanté. Fui por una copa de vino y me senté en el porche. La noche estaba clara. Se oía el canto de un grillo solitario y el murmullo suave del interior de la casa, como si se reorganizara el aire. No necesitaba venganza, solo necesitaba memoria. Y ahora, esa memoria había regresado, por la vía más poderosa, la verdad impresa, el papel viejo, la tinta firme, el folio oficial, registro real, no una anécdota, no una versión, una prueba. Mi hijo no volvió a hablarme esa noche. Tampoco hizo falta. A veces, el silencio entre un padre y un hijo no es vacío. Es una sala llena de palabras no dichas, de frases detenidas justo antes de nacer. Y esa sala estaba ahora entre nosotros. Durante el desayuno del día siguiente, la mesa era un tablero de tensiones cruzadas. Tostadas, café, zumo de naranja y miradas fugaces. Los más jóvenes hablaban poco, los mayores aún menos. Martina me pasó el azúcar sin decir nada, pero en sus ojos vi algo nuevo, una firmeza, un respeto distinto, un reconocimiento. Yo no lo buscaba, pero lo vi, y fue suficiente. Mi hijo llegó más tarde. Había salido a correr, según dijo su mujer. Llevaba ropa deportiva, pero el rostro, ese rostro, mostraba cansancio de otro tipo, no físico, moral. Se sentó frente a mí. El sonido de su taza al rozar el plato fue más fuerte de lo habitual. «Papá, solo eso». No dije nada. He estado pensando en todo. Ayer, lo de la cámara, lo de la foto, murmullos alrededor. Un tenedor cayó al suelo. Continuó. «Nunca fue mi intención hacerte sentir fuera. De verdad. No lo miré con dureza. Lo miré con años. No se trata de intención, hijo. Se trata de estructura». ¿Estructura? Sí. De cómo se colocan las piezas en una familia. De quién sostiene y quién se muestra. De quién aparece y quién desaparece. Él bajó la vista. Asintió, apenas. «A veces uno se acostumbra a liderar», dijo. «A tomar las decisiones, a organizar, y no se da cuenta de a quién está dejando fuera. Y a veces uno deja de levantar la mano», respondí, «y se vuelve invisible incluso estando presente». Silencio otra vez. Pero esta vez no era tenso. Era limpio, sincero. El resto del desayuno transcurrió en calma. La familia habló de trivialidades, del tráfico en Madrid, de una serie nueva en televisión,
de lo cara que está la tortilla de patatas en los bares. Pero yo veía cómo la estructura empezaba a crujir. Mi hijo, que hasta el día anterior era el centro, el organizador, el conductor de la familia, ahora parecía más pequeño, no débil, pero humano. Por la tarde, mientras todos paseaban por el pueblo, me quedé en la casa con él. Solo los dos. Me pidió ayuda para mover unos muebles del porche. Y mientras arrastrábamos una mesa pesada, se detuvo. «Papá, ¿por qué guardaste ese recibo tantos años?» Lo miré con calma, porque sabía que un día alguien iba a olvidarlo, y porque el papel no olvida. Él suspiró. «Yo no sabía que habías vendido la bicicleta. Tampoco sabías que trabajé los fines de semana aquel mes en la biblioteca del Ateneo, revisando archivos de prensa local, solo para juntar el resto. ¿Y por qué lo hiciste? Porque tú querías una cámara, porque dijiste que querías capturar cada momento de tu hijo, porque creí que eso te ayudaría a no repetir los errores que yo cometí contigo». Su rostro cambió, como si algo en sus entrañas se rompiera, se reacomodara, se encendiera. «¿Crees que he sido mal hijo?» «No». Pausa. «Creo que fuiste un hijo que aprendió a liderar, pero olvidó cómo seguir». Esa frase quedó suspendida en el aire. No por reproche, por precisión. Esa noche volvieron las fotos, pero esta vez no había dirección, no hubo comandos, solo un ofrecimiento. «Papá, ¿quieres que salgamos juntos en esta?» Yo asentí. Nos pusimos uno al lado del otro, sin abrazos forzados, sin poses de catálogo, solo dos hombres, dos generaciones, y la cámara, la misma, sosteniéndonos. La casa rural tenía un patio central empedrado, con una fuente pequeña que ya nadie usaba. Esa tarde, los más jóvenes jugaban al fútbol con una pelota de trapo, y los adultos se dividían entre siestas, paseos y sobremesa eterna. Yo estaba en el banco de piedra, viendo cómo los rayos del sol pasaban entre las ramas del limonero. Y en ese momento, Martina apareció con algo en las manos. La cámara, esa misma. Se sentó a mi lado y me la entregó sin decir palabra. Su gesto era solemne, casi ritual. «Mamá dijo que tal vez quieras guardar esto tú». La sostuve con cuidado, como si al tocarla pudiera romper el equilibrio recién recuperado. El cuero estaba más desgastado, el visor rayado, pero aún funcionaba. La encendí. Pantalla azul. Menú antiguo. Archivo 0.1. Una foto borrosa. Archivo 0.2. El nacimiento de Martín. Archivo 0.3. Su primer baño. Las imágenes pasaban como si me atravesaran. «¿Y tú qué piensas?», le pregunté a Martina, sin dejar de mirar la pantalla. Ella no dudó. «Pienso que la memoria no es solo lo que vemos, es también lo que elegimos no olvidar». Sonreí. Los hijos pueden heredar casas, relojes, terrenos, pero lo que más pesa es lo que no se nombra. Y ella lo estaba nombrando. Esa noche, durante la cena, sucedió algo inesperado. Mi hijo pidió la palabra. «Perdón si interrumpo, pero quería mostrar algo». Conectó el portátil a la televisión del salón. Abrió una presentación con fotos familiares. «He ordenado las imágenes desde la más antigua hasta hoy», dijo. «Y hay algo que quiero que todos vean». La primera imagen fue la del cartel de «Bienvenido, Martín». La segunda, la misma foto, pero con una flecha apuntando al borde inferior derecho. Allí estaba la cámara. La tercera imagen fue el recibo escaneado, con mi nombre y fecha. La cuarta, una captura del reverso de la foto, con mi letra. Nadie hablaba. Siguieron imágenes de cumpleaños, vacaciones, reuniones. En todas, la cámara estaba presente. Siempre en manos de alguien más joven, siempre retratando, nunca mencionada. Y luego, una diapositiva final. Cada recuerdo tiene raíz. Esta es la nuestra. El salón estalló en aplausos suaves. No fue un aplauso por la presentación, fue uno de reconocimiento, de reparación. Y por primera vez, vi en mi hijo algo nuevo. Humildad. Y en su voz, un temblor leve. «Papá, sé que no lo dije nunca, pero gracias, por esto, por todo esto». Asentí. Nada más. La verdad no necesita firma, solo espacio. Después, uno de mis sobrinos sugirió: «¿Y si hacemos una foto todos juntos? Como las de antes, pero esta vez, con todos, sin excepción». El grupo se fue formando con naturalidad.
Nadie miró al suelo. Nadie evitó mi mirada. Mi hijo puso la cámara sobre el trípode. Programó el temporizador y me dijo: «Tú al centro». «Papá, este álbum empezó contigo». Me quedé quieto un segundo. No por orgullo, sino porque había esperado tanto tiempo por ese gesto que quería memorizarlo antes de vivirlo. Me senté. La familia se acomodó a mi alrededor. El pitido de la cámara sonó una, dos, tres veces, y el flash capturó algo más que una imagen. Capturó un reordenamiento. La verdad, en forma de luz. Después de la foto, no hubo brindis, ni discursos, ni abrazos teatrales. Solo un silencio denso, pero distinto. Ya no era el silencio del desprecio, era el silencio del ajuste, del acomodo. Las palabras no llegaban porque todos las sentían demasiado cerca. La verdad, una vez soltada, no exige aplausos. Solo espacio para asentarse. Yo permanecí en el mismo banco de piedra mientras los demás se dispersaban. Mi nieta Martina se quedó cerca, hojeando el álbum de fotos que alguien había puesto sobre la mesa. Mi hijo no volvió a hablarme esa noche, pero lo observé desde lejos. Vi cómo se sentó en la mesa más alejada, cómo respondía con monosílabos, cómo tocaba el borde de su vaso sin beber. Su autoridad se había deshilachado. No por vergüenza, ni por humillación, simplemente porque había sido construida sobre la comodidad del olvido. Y ahora, ese olvido tenía nombre, rostro y recibo. A la mañana siguiente, el clima había cambiado, literal y emocionalmente. Una brisa helada soplaba desde la sierra. Las ramas crujían con fuerza. Algunos niños se quejaban porque no podían seguir jugando afuera. El cielo gris parecía anunciar algo. Adentro, el ambiente también era más frío. Cordial, sí, pero medido. Los saludos eran respetuosos, las sonrisas breves. Mi hijo parecía más callado que nunca. Miraba la cámara cada vez que pasaba por el salón, pero no la tocaba, como si no supiera si debía devolverla, guardarla o simplemente dejarla como testigo. A media mañana, mi cuñado Víctor, hombre práctico, escéptico, dueño de una ferretería en Albacete, rompió el silencio. Yo me acordaba de esa cámara. Claro que sí. Fue el año que cerraste tu tienda, ¿no? Asentí. Sí, fue un año duro. Y aún así compraste eso. Algunas cosas no se miden por comodidad, respondí. Se miden por necesidad de permanencia. Mis palabras no eran sentencia, eran memoria pura. Entonces la conversación se abrió, como si esa frase hubiese roto un sello. Mis otros hijos comenzaron a recordar momentos pasados. Papá, ¿te acuerdas de aquel día en la playa? ¿Y cuando se estropeó la cámara en la boda de Laura y tú la arreglaste con cinta aislante? La narrativa empezaba a girar. Volvía a incluirme. Pero lo más revelador fue que nadie me pedía perdón, y yo tampoco lo esperaba. No quería disculpas. Quería verdad en voz alta. Y eso era lo que estaba ocurriendo. Mi hijo mayor, con los ojos cansados, finalmente habló al mediodía. He estado pensando mucho, papá, en cómo se cuentan las cosas, en quién aparece en las fotos, en quién no. Me miró directamente. Tú estuviste siempre, aunque no te vi. Asentí. No como quien concede, sino como quien confirma. Ver no siempre es con los ojos, hijo. A veces es con la conciencia. Él se levantó. Caminó hacia la cámara, que aún estaba sobre el aparador. La tomó con ambas manos. Hay muchas imágenes aquí dentro, y en todas estás tú, aunque no salgas. Se giró hacia los demás. Vamos a vaciar esta memoria, a imprimirlas todas, a hacer un álbum nuevo, uno completo, uno con historia de verdad. Su voz no era de mando esta vez, era de respeto, y el salón, por primera vez en todo el fin de semana, se quedó verdaderamente en silencio. No el silencio incómodo, no el de la exclusión, sino ese otro, el que anuncia que algo se está reordenando para bien. Aquella tarde, las conversaciones comenzaron a cambiar de forma. Ya no giraban en torno a anécdotas brillantes ni a logros recientes. Tampoco eran quejas cotidianas o planes de futuro. Empezaron a emerger recuerdos, reales, crudos, incompletos, y en medio de ellos, un hilo nuevo, la figura del que estuvo siempre detrás del lente. Yo. La tía Clara recordó una comunión donde no encontraron fotógrafo, y yo hice todas las fotos con esa misma cámara. El primo Ignacio
Entre risas nostálgicas, mencionó la vez que se cayó al río y la cámara se mojó, y yo la sequé pieza por pieza, durante días, para que no se perdieran las imágenes. Incluso mi nuera, que hasta entonces había permanecido en un silencio calculado, admitió: yo siempre pensé que esa cámara era parte de la casa. Nunca me detuve a pensar quién la había traído. Mi hijo la miró, serio, pero sin reproche. Ni yo, Laura, ni yo. El salón se convirtió en una sala de reconocimiento colectivo, como si todos, por primera vez, estuvieran ajustando la lente hacia el pasado y reenfocando. Ya no era cuestión de quién la compró o quién la usó. Era algo más profundo. Una verdad estaba emergiendo. La historia de esta familia, su álbum entero, sus hitos, sus lágrimas, sus celebraciones, existía porque alguien la sostuvo sin aparecer. Yo no necesitaba protagonismo, nunca lo busqué. Pero la dignidad no es ego, es cimiento. Y sin cimientos, hasta las fotos se caen. Más tarde, mientras se preparaba la merienda, mi nieta Martina se me acercó otra vez con una libreta en la mano. ¿Puedo hacerte una entrevista para mi tarea de historia familiar? ¿Y qué necesitas saber? Todo lo que hiciste antes de tenernos a todos, antes de que tú fueras el abuelo que cocina, como te dicen mis primos. Sonreí. ¿Quieres la versión resumida o la verdadera? La verdadera. Me senté con ella en el porche, mientras anotaba cada fecha, cada oficio, cada sacrificio silencioso. Desde mi primer trabajo como archivista auxiliar en el ayuntamiento de Requena, hasta el año en que vendimos el coche familiar para pagar la operación de su padre cuando era adolescente. Martina escribía en silencio. No interrumpía, solo asentía. Y en ese proceso ocurrió la inversión. No era yo quien estaba rescatando la memoria. Era ella. Estaba haciendo algo que mi hijo nunca hizo. Preguntar, escuchar, registrar. Y en ese simple acto me devolvía algo sagrado. Visibilidad. Dentro, mi hijo hojeaba el álbum viejo. Paraba en cada página. Observaba. Cerraba los ojos un momento. Y pasaba a la siguiente. La familia se le acercaba. Comentaban. Reían. Pero él no se distraía. Hasta que llegó a una página vacía. Allí, en medio, había solo una nota escrita a mano por su madre. Mi esposa, que ya no está. Para cuando el que siempre sostiene también quiera aparecer. Él tocó esa nota con los dedos como si fuera frágil, y luego dijo algo en voz alta, casi sin pensarlo. Ese momento ha llegado. La luz del atardecer entraba oblicua por las ventanas de la casa rural, dorando los marcos de madera y las cortinas con hilos de polvo suspendido. La familia, reunida ahora en un semicírculo más natural que obligado, ya no hablaba por cortesía ni por compromiso. Hablaban porque era necesario. Mi hijo sostenía el álbum abierto sobre sus rodillas, la cámara colocada en la mesa baja frente a él, como si cada objeto tuviera su lugar sagrado ahora. Nadie lo apuraba, nadie lo interrumpía. Este álbum, dijo finalmente sin levantar la vista, fue construido con imágenes, pero no con intención. Fue construido con lo que creímos importante, con lo que quisimos ver. Pausa. Pero nos faltaron los márgenes. Y los márgenes, a veces, son los que sostienen toda la estructura. Martina, sentada a mi derecha, le pasó una foto en blanco. Una hoja nueva, sin imágenes, sin historia todavía. Él la tomó y la colocó al final del álbum. Creo que es hora de una imagen más. Pero esta vez, bien tomada. Los demás asintieron, sin aplauso, sin teatralidad. Fue Clara, la más mayor de mis hermanas, quien tomó la palabra con la voz entrecortada. Julián, ¿te quedarías tú en el centro esta vez? Me costó responder, no por orgullo, sino porque sentí algo extraño, como si todo el aire del salón hubiera cambiado de densidad. Solo si todos están de acuerdo, dije con calma. Mi hijo fue el primero en moverse. No solo estamos de acuerdo, lo necesitamos. La familia se levantó. Colocaron el trípode con precisión. Mi hijo programó el temporizador y volvió junto a nosotros. Papá, tú en el centro. Por favor. Caminé despacio, no porque me costara, sino porque cada paso sentía el peso de los años. Me senté. A mi alrededor, la familia se acomodó. No por jerarquía, por afecto. Martina se sentó a mi lado.
su mano sobre la mía. Mi hijo, de pie, detrás mío, como si quisiera que por una vez yo apareciera antes que él. La cámara parpadeó, el temporizador pitó, y el flash estalló. Un segundo eterno, una imagen sellada, una memoria corregida. Luego todos comenzaron a hablar, a reír, a moverse, pero yo seguí allí, sentado, no por inercia, por reverencia al momento. Mi hijo se me acercó, me colocó la cámara en las manos. «Te pertenece, papá». Siempre lo hizo. Le respondí sin levantar la voz. «Ahora también te pertenece a ti, pero con conciencia». Él asintió. No dijo más. No hizo falta. Esa noche, antes de dormir, regresé al álbum. Lo abrí en la última página. La nueva foto ya estaba impresa. Martina la había revelado con una impresora portátil que trajo en su mochila. Ahí estábamos todos. Yo al centro, pero sin grandilocuencia, con naturalidad, como si el círculo, por fin, estuviera completo. El último día en la casa rural amaneció con una luz tranquila, de esas que no ciegan ni abruman, solo acarician. Las maletas se apilaban junto a la puerta. Los niños corrían por el pasillo con sus mochilas mal cerradas. El olor a café recién hecho se mezclaba con el perfume de tierra mojada tras la llovizna de la madrugada. Yo salí al patio con la cámara colgada al cuello. La misma cámara, esa que había sido testigo silenciosa de todo. La sostuve con ambas manos, no como quien se despide de un objeto, sino como quien comprende que su significado ha cambiado. Mi hijo se acercó. Llevaba el rostro más sereno, menos apurado. «¿Listo para una última foto?», me preguntó. «¿Quién la toma?». «Martina», respondió sonriendo. «Ella quiere cerrar el álbum». Asentí. Toda historia necesita una última imagen, no como final, sino como inicio de una nueva forma de mirar. Nos reunimos frente al limonero, el mismo del primer día. Esta vez, sin posiciones marcadas, sin órdenes. Nos colocamos como quiso el cuerpo. Naturalmente. Yo al centro, sí, pero sin protagonismo, solo siendo parte. Martina programó la cámara. «¿Todos listos?». El temporizador sonó, y antes del clic, mi hijo puso su mano sobre mi hombro. No dijo nada. No tenía que hacerlo. El flash capturó ese instante exacto. Esa imagen no tenía filtro. No tenía retoques. No tenía poses. Solo verdad. Horas más tarde, mientras nos despedíamos, mi hijo me alcanzó un pequeño paquete, envuelto con papel marrón, sin cinta. «Para ti», dijo, «para que no tengas que recordar desde los márgenes nunca más». Lo abrí en el coche, de camino a casa. Era un álbum nuevo. En la primera página, la foto más reciente. Debajo, una frase escrita a mano. «La memoria se repara cuando la verdad encuentra su lugar». Me detuve un momento. Aparqué al lado de una gasolinera. Compré un café, pan dulce, y miré la foto largo rato. Mi rostro no mostraba triunfo, tampoco dolor. Solo estaba ahí, visible, incluido, presente. La cámara, que durante años fue herramienta de otros, ahora era símbolo de equilibrio restaurado. Los recuerdos ya no me dolían, porque ya no estaban incompletos. Esa historia, mi historia, había vuelto a ocupar su sitio, sin gritos, sin venganzas, solo con memoria. Y la memoria, cuando despierta, no necesita castigo, solo necesita que la escuchen. Si esta historia te conmovió, dale like, suscríbete y cuéntame qué opinas en los comentarios.